Gracias por acompañarnos en un programa más de Encaminados ya y en esta ocasión tenemos oportunidad de platicar con el periodista Anuar Moguel. ¿Qué tal? Mi estimado Gusto Carlos, qué gusto saludarte. saludarte en este espacio, en este podcast, en esta alternativa informativa. Como siempre, un placer. Pues ahora sí que encaminados, ya que hay varias cosas que están encaminadas en estos días. Esta reforma electoral. Vemos bueno, ya la verdad son pocas las cosas que nos asombran después de todo lo que hemos visto en estas transformaciones que se dan. Los 7 integrantes para esta reforma que manda Para la esta comisión, presidenta, ¿no? para Para esa comisión, encargarse de estos trabajos. son de la 4T. Y Sí, los demás están invitados, pero solamente pueden escuchar, pero no tienen derecho a votar. sí, lo cual es verdaderamente preocupante. Vamos a ser bien claros en esto, Carlos, ¿no? Fíjate que dentro de las acciones que ha realizado la 4T desde el principio con Andrés Manuel López Obrador, que muchos dijeron, están destruyendo las instituciones. Había algunas que si tú quieres pueden ser cuestionables, pero que en la práctica, pues a lo mejor no eran tan, vamos, tan relevantes para la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y sus iguales en los estados, ¿no? Vamos, aquí está a punto de desaparecer el IDAIPRO. Ya en septiembre le decimos adiós a este organismo autónomo y decimos, es que es imposible que estas funciones de acceso a la información las absorba el gobierno, porque entonces, ¿cómo va a ser el gobierno garante de dar la información del gobierno, sobre todo la información delicada? Para eso necesitamos un órgano autónomo, ciudadano, como en teoría, como en papel lo era el IDAIPRO, pero en la realidad sabemos que no es así. Que siempre son creadas Empleados de por, gobierno, son empleados de son empleados gobierno de gobierno y no van a dar ninguna información que afecta al que afecte al gobierno. gobierno. Y lo único que pasó es que nos costaba 50, 60 millones de pesos al año. Entonces, ahí dices tú, no, no es lo ideal, No se puede defender algo así. no es lo ideal, pero bueno, ¿no? Va. Sin embargo, con el Instituto Electoral, la cosa es distinta. Si bien es cierto que como órgano autónomo el INE, también hay mucha, se juega la política, hay mucha influencia de gobierno, no se nombra un consejero o un alto directivo sin la anuencia de quien manda en el país, si es el caso del INE, o en los estados, si es el caso de los organismos electorales. Lo cierto es que ahí sí hay mayor presión por la normativa que se ha construido para tratar de hacer un poquito más transparente dentro de las carencias nuestra democracia. Se ha avanzado, muy poco si tú quieres, pero se ha avanzado. Y una reforma electoral que elimine la calidad autónomo de un Instituto Nacional Electoral, y no sé si van a retomar la idea que tiene Andrés Manuel López Obrador, que regresara a ser una especie de brazo del gobierno, como era antes, como era en la época de Manuel Bartlett, que la Secretaría de Gobernación era la encargada de las elecciones, pues cuidado, ¿no? Estamos hablando de un retroceso muy, muy importante. Entonces ahora las cosas van a ser como correr un automóvil sin aceite. O sea, ya más seco. O sea, antes, o sea, iba yo a decir sin saliva, pero sí va. ¿Qué pasaba antes? Había una simulación de democracia, que cuando menos le medías que existía y era aplicable para los enemigos políticos, les Sí, aplicaban todo el peso de la ley y para los consentidos, ahí no hubo delito, no hubo campaña anticipada, no hubo ¿cómo se llama? Corrupción, nada. Ahora, ¿saben qué? Definitivo, vamos a dejarnos de simulación y vamos a mostrar todo el autoritarismo, porque eso es lo que es. Cuando una persona es la que decide en un país, es vamos con todo. Ahora, aquí pones a la presidenta, o la presidenta agarra el poder del país y se sacude la herencia maldita de los lascas que le dejó Andrés Manuel López Obrador, o el país no va a avanzar y se va a llevar no solo la presidenta, se va a llevar al país. es una situación complicada. Yo no me gusta irme a los extremos, pero ciertamente la forma en que se está planteando el trabajo de esta comisión para la reforma electoral sí preocupa. Habrá que ver, la presidenta da un diagnóstico del por qué se está realizando esta reforma electoral y hay que poner mucha atención del diagnóstico que da, efectivamente, son temas pendientes. Son indefendibles los Pero el problema plurinominales. es este, ¿cómo vamos a pensar entonces que con la forma en que se está actuando se vaya a acabar
esas carencias, esos señalamientos, esos errores que tiene bien diagnosticados la presidenta. Es decir, tenemos que confiar plenamente en las buenas intenciones y en el nosotros somos diferentes. Y sabemos que en cuestión de política es un error para la ciudadanía confiar en las buenas intenciones, porque no hay nada más peligroso que alguien bien intencionado, pero que esté dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr ese cometido. El fin justifica los medios. Es un tema de riesgo, de mucho riesgo. ¿Qué va a pasar con los plurinominales en esta reforma electoral? Bueno, ese es otro asunto, ¿eh? O sea, aquí creo que diferimos. Es parte de la reforma, Es ¿no? parte de la reforma y yo estoy de acuerdo que se eliminen los plurinominales. Yo también y estoy te de voy a acuerdo. decir por qué, porque llevamos años diciendo que son parásitos. Yo estoy de acuerdo. Que los eliminen. ¿Qué diferencia hay entre plurinominales y diputados electos? Hay diferencia. La diferencia es que la Hay gente diferencia. que tienes que acarrear a la gente para que vote por Como los diputados quieras, electos. como quieras. Y la otra como es quieras que- verlo, tienen que pasar por el filtro de las urnas. Y si no estás con el partido hegemónico en esos momentos, es muy difícil que lo logres. Ok, todos le van a aplaudir Pero- ese tema de Ajá. disminuir los diputados. No todos. Con lo que cuestan los diputados. No todos lo van a aplaudir. No todos, los partidos no. El Partido Verde y el Partido del Trabajo no creo que estén de acuerdo. Movimiento Ciudadano creo que está de acuerdo. El Aunque, PRI y el ojo, PAN, ¿de qué otra manera van a lograr tener? hay morenos que dicen que el principal perjudicado va a ser Morena, porque acumula el mayor número de plurinominales del país. Bueno, pues eso lo único que va a hacer es que en lugar que lo decidan 500, lo van a decir 300, que van a hacer de Morena casi el 80%. Sí, aquí la cuestión es, lo que sí rompe el esquema es que Morena surge como una alternativa democrática, ¿no? De diferencia con los demás, de decir, miren, nosotros vamos a hacer las cosas distintas. Y lo que estamos viendo es que una vez en el poder, hace lo que todos los demás partidos, la misión de mantenerse como del lugar. Sí, pero no es algo distinto. A ver, No tiene es algo razón, no, sí es distinto. distinto. Antes disfrazaban las cosas. Antes hacían más el show y te hacían creer que había democracia o que no solo una persona controlaba el país, no era el único que controlaba el país. Es más, le dabas dinero a la oposición para que simule que existe democracia. Y eso no se hace ahora. Ahora es peor. Ahora es más descarado. No puede ser que tu discurso principal sea la austeridad republicana y que con 200 pesos en la cartera debemos de vivir los mexicanos, somos felices. Pero ese era el Y expresidente. bueno, la presidenta que diga que el poder se ejerce desde la humildad, así lo dijo por el viaje de Es Monreal a correcto. España, cuando Y el de Andy a máximo Tokio. y del máximo, ¿ah? Y de Andy a No, Tokio. de Andy fue más mesurada, dijo, cada quien es responsable de sus actos. Es la misma, le Pero- aplica el mensaje. Bueno, imagínate, ten por seguro que ir a Japón costó 3 veces más que el viaje de Monreal. Pues más o menos, ¿eh? Depende. Depende. Bueno, entonces, poquito si más, el ¿no? máximo Doble, doble. referente de Morena, y digo máximo porque aunque sea el secretario, él es quien manda, él es el heredero de Morena, que le dejó su El padre, heredero del apellido del apellido. y del nombre. Sí. Por eso no quiere que le digan Andy. No, es un distractor, dile como quieras, ¿y qué no le van a decir? ¿Y qué no le han dicho? Por Eso eso, está pero, por o venir. sea, finalmente, al ser una alternativa, algunos pensamos, y te voy a decir, yo voté en su momento por Andrés Manuel López Obrador, no pensando que iba a cumplir sus promesas. Y tú lo sabes porque te lo dije en la radio, compartíamos espacio, compartíamos programa, y te dije, yo no creo que va a cumplir ni el 10% de sus promesas. Hay promesas que son una verdadera vacilada, como aquello de la descentralización de las dependencias, que iba a llegar la sectura acá, como aquello de La gasolina seguridad, 10 pesos. un montón de cosas que no iba a cumplir. Pero, ¿Te caía bien? y no, tampoco. ¿Te caía mal Peña Nieto? Tampoco. El problema es que creo que en México, si la gente no usamos el voto de castigo, si no vamos por la alternancia, nunca vamos a cambiar este país. Entonces yo dije, el sistema político necesita una sacudida y la única alternativa de sacudirlo era Andrés Manuel López Obrador, pero vaya sacudida, ¿no? A ver, Fue siempre podemos estar peor. Y aparte, yo no sé si estamos peor. Hay mucha gente que no está de acuerdo con tu aseveración, muchísima gente. Y hay que decir que la 4T, si es tan popular, es porque ha atendido 12 más 12 más y ha 12. visibilizado sectores sociales que no habías visibilizado. Violencia, desde tu privilegio. Violencia y salud. Violencia y salud, sí, sin duda. ¿Estamos peor o estamos mejor? Estamos peor. Ok. ¿Sí? Bueno, ahora, en violencia es inercial, ¿eh? Tampoco estamos mucho peor.
Bueno, Tampoco estamos mucho peor. está bien. ¿Acaso estamos igual? En salud sí ha habido problemas. Bueno. Otro de los temas también que está pendiente, si no nos vamos a seguir así en esa discusión. Chaya, ¿no? ¿Cómo se llama? Chaira Bueno, Fifi. Chaya Fifi. Otro de los temas. Hoy en día, ¿tú crees que Morena necesita para el 2027 una sacudida o crees que todavía no es tiempo? Yo soy un creyente total de la alternancia. Quisiera, pero no va a pasar. O sea, una cosa es lo que yo crea y espero. Para mí, el mejor camino para tener mejores gobiernos es una alternancia permanente. A ver, vamos a suponer que son 3 partidos. Todos tienen una misión, mantenerse en el poder. Pero en una democracia real, yo voto por ti. No me convenciste al 100%, pues a la otra voto por él. Como en Belice, ¿Y qué vas a hacer tú para tratar de regresar que al hay dos poder? partidos. Me vas a tratar de dar un mejor producto, Claro. ¿no? Y si tú haces un mejor gobierno, a lo mejor te sostengas. Pasaba en Yucatán eso. Pasaba Yucatán y por eso Yucatán mejoró muchísimo en gran medida. Y los principales países del mundo tienen ese sistema de alternancia porque el votante es crítico. Lo peor que podemos hacer es regresar a las épocas En del estos PRI. momentos en Quintana Roo todavía no se ve quién podría Ni ser. en Quintana Roo ni en México. Pero a lo que voy es esto. Si tú me preguntas, ¿necesito la sacudida? De necesitarla, la necesitaría nuestro país. De que va a pasar, no va a pasar. Morena está sumamente fuerte. En Quintana Roo tiene un control absoluto. Yo te firmo desde ahorita un carro completo para el 2027. A En ver, Quintana estamos Roo. 5 de Desde agosto. ahorita. Estamos 5 de agosto del 2025. Ujú. Lo dudo. Te lo firmo. ¿Está bien? Tú, bueno, vamos a ver. Te lo firmo. Y no te lo firmo así como... Y lo dudo Y porque quisiera que fuera diferente, ¿eh? el mismo Morena va a alimentar su oposición. Sí, pero no ahorita. De manera... No de aquí al 2027. Bueno, Sí, no de aquí al 2027. Y mira, ¿qué figura? Vamos a poner que pase lo que pasó dije con que en ese Carlos momento no hay ni Joaquín. ¿Qué una. figura que tú digas se sale de Morena? Uy, cambia ¿Cuándo? la circunstancia en Quintana ¿cuándo? Roo. Dime uno. A ver, cuando faltaban el mismo tiempo que falta para las elecciones, habíamos comentado que no existía nadie que le haga sombra al PRI. Y salió un Carlos Joaquín ante resentimiento de la gente. Sí. Y estamos en el mismo tiempo. Sí. Nadie se lo Un imaginaba. Carlos Joaquín que lo hicieron crecer por 5 años. Bueno, Sí, que lo alimentaron a base de odio con Roberto Borges y que todos los que odiaban a Roberto Borges dijeron, ¿a quién odia? A este, pues si este es el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. ¿y tú sientes? Dime qué figura. A ver, no hay, en ese momento no veo a nadie, pero ¿tú crees que no hay gente que no esté resentida Sí, claro. por Morena? Claro y que que esos sí. se van a alimentar. Claro Te voy a poner que sí. un ejemplo fácil, ¿no? Haz de cuenta que en una familia ves que tu mamá o tu papá, y lo digo con de respeto absoluto, consiente más a uno de tus hermanos. Le dan de todo y a ti no. En una familia causa un celo de hijo, ¿no? Sí, sí. Imagínate en un partido político Ya lo con estamos sus aliados. viendo, ya lo estamos Bueno, viendo. Pero a esto voy. Si en Es las que- es que- familias pasa entre hermanos, ¿qué no va a pasar entre presidentes municipales? Y se hablo van a Carrillo Puerto desgreñar, Tulum. se van a desgreñar. Y no solo ese caso, hay más, pero ese es el más reciente. Pero a esto voy, Carlos, te voy a poner el otro ejemplo. El asunto con la 4T es que no es un partido construido por personajes, es un partido construido por la marca y la marca heredada. Te lo voy a poner sencillo y esa es otra analogía. Vamos a cambiar eso de la familia. Si tú ahorita mandas a la Diputación Federal a competir a un Diego Castañón Trejo, gana sin problemas. Sí. Pero si tú ahorita Morena dice, no va Diego Castañón y va Carlos Pérez Zafra como candidato de Morena a la Diputación Federal Distrito 02, gana sin problemas. Sí, claro. Y si mandan a Don Chuchito gana sin problemas. Nada más que porque es la fortaleza y el apapacho del partido, más el movimiento estructural. A ver, aquí, Ahora, vamos a imaginarnos, Diego Castañón ya lleva su posicionamiento, ya es un líder regional, y de repente dicen, no, va Carlos Pérez Zafra, y Diego Castañón dice, pues yo me voy por Movimiento Ciudadano a competir. ¿Va a ganar Diego Castañón? si Diego Castañón se va a un movimiento ciudadano, que su cercanía con Rafael Marín Molinero ¿De en qué ese eso momento es un mito? Rafael Marín Molinero es una figura mítica. no va a fortalecer Movimiento Ciudadano. ¿Crees que, A ver, ¿crees que Movimiento te voy a Ciudadano no puede te competir voy a en hacer tres una municipios? pregunta, te voy a hacer una pregunta. Y séme objetivo. Rafael Marín Molinero, hoy, como lo conoces, fundador de Morena, líder moral, lo que tú quieras, hace berrinche y dice,
desde ahorita me voy a Movimiento Ciudadano y hago campaña para la No, gubernatura. no, 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 ¿Gana? estamos mal. ¿Gana? No, es que no es así. Déjame nomás plantearte la idea. Rafael no se sale de Morena, no. Pero hay gente en municipios que están trabajando para Morena de Movimiento Ciudadano. Te voy a poner los ejemplos que yo creo. Otompe Blanco es uno de los municipios de gente, y hablo Lidia Rojas y familia. Sí. Otro que también está, este, otro también que está trabajando para Morena o tiene alianza con Morena, se llama Playa del Carmen, y otro también es en Tulum, también tienen alianza con Morena. No es que se cambie Rafael Marín Molinero, es que gente de Movimiento Ciudadano le apunte al proyecto, le pida bendición a Morena por medio de esta persona. Tendría que tener el apapacho estructural. Y el apapacho estructural pasa por quien maneja los hilos de la política en los estados. Las operaciones electorales se manejan desde el gobierno. La gobernadora sería en este Tendría caso, que estar de acuerdo y decir sí. a ver, nada más te voy a poner todo esto es una plática, ¿no? Claro, Si viene, la gobernadora también tiene jefa, o tiene claro, jefe, claro. y es la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí o no? Sí. Si la indicación que yo creo, lo que yo creo es que México se va a decidir quién va a ser el candidato o candidata a la gubernatura. Necesariamente, O sea, eso es así. Eso es así. Ok. Es en la mesa de la Y te presidenta. voy a poner el no más. ejemplo claro. Si desde México le dan la indicación al gobierno de Quintana Roo, ¿esto va a pasar? ¿Esto pasa o no? Sí, pero a ver, ¿en qué lógica y conociendo a Morena y sus fines van a empoderar a un partido que no es el suyo? ¿En qué lógica Morena dejaría que le peguen todo lo que le han pegado a Dan Augusto y que ya trascendió fronteras y está en las primeras planas de... Esa tú sabes muy bien la lógica. La lógica es cortar los lazos de la presidenta con parte del grupo Tabasco y con gente incómoda. Pero, a ver, es más, se me hace más fácil al revés. ¿Viste los promos de Erika Cornelio? Le mandamos un saludo a nuestra amiga Erika. Sí, sí lo vi. O sea, discúlpame, pero eso va al subconsciente, ¿no? Yo Movilidad segura. Indiscutible, se les fue. Seguro se les fue. ¿Se les fue? Sí. O sea, ¿fue un error? Yo sí, bueno, lo voy a averiguar mejor para que no nos van a decir que fue un error. Nos van a decir que fue un error. El grupo de José Luis Pech tiene cercanía con Rafael Marín Molinero. Presidentes municipales ya se reunieron, una que otra, con Rafael Marín Molinero. Sí. Y también gente de Morena. Y no deja de ser ese ser mítico. O sea, a esto voy. Vamos a ser claros. Rafael Marín Molinero tiene un activo principal. ¿Cuál es su activo principal? Esa figura de Santón fundador. No, Santón no. Santón fundador. No es Santón porque, oye, todos le besaban la mano a Rafael Marín de los Morenos. Todos dicen, no, el líder, el sensei. Luego eso ahora era la religión de los Morenos. ¿no? La religión de los Morenos. A eso voy. Sácalo de ese grupo, porque ni siquiera de todos los militantes de Morena, ni todos los simpatizantes, sácalo de ese grupo y llévalo a la calle. Y pregúntale, salimos ahorita si quieres hacer el ejercicio, pregúntale a la gente, oiga, ¿qué opina de Rafael Marín Molinero? Lo mismo que te decía la gente de Anaí cuando le dijeron que era candidata a diputada por Exactamente. O sea, por eso voy. O sea, si Rafael Marín Molinero es candidato de Morena, es un gran candidato. Pero si Rafael Marín Molinero lo sacas de esa jugada. Yo no estoy hablando que él sea candidato. Por eso, estás hablando de su fuerza dentro de lo que puede impulsar. Pero me estás diciendo como que los que ya se acercaron con Rafael Marín Molinero van a tener mucha fuerza. No, ¿cuenta de qué? No todos. Mira, en una campaña, y una vez me tocó decírselo a Félix González Canto. Cuando era candidato, me tocó hablar con él y le dije, ¿ya te dices cuenta de quién te has rodeado? Porque lo peor estaba alrededor de la campaña de Félix. Me dice, mira, Carlos, para ganar te tienes que rodear de todos. Y después, lo aprendió tarde Andrés Manuel, pero lo aprendió. Y después depuras cuando ya ganas. Es cuando cambias tu teléfono, está muy ocupado el señor gobernador, ya no es muy tu amigo. Te va a llamar mi secretario. Te va a llamar mi secretario, quédate sentado, porque para te vas a casar. ¿Y qué pasó? No depuró. Al contrario, fomentó el crecimiento del Partido Verde en Quintana Roo. Sí, con su estrategia económica también. Sí, o sea, su estrategia económica personal. Así es. Okay. Bueno,
El próximo 5 de septiembre es el tercer informe de la gobernadora Magali Zamora. Normalmente sería el de la mitad del camino, pero en el caso de ella es ya El entrando 60%, en el ¿no? 60%. Ok, ¿qué es lo que más importante que se espera ese día? A ver, Mara Lezama ha dejado muy claro cuál es su estilo de informe y cuáles son las acciones principales. Me parece que va a abundar mucho en el alcance de los programas sociales, que son su principal bandera, y para demostrar la realidad del alcance de estos programas, lo que ha hecho es, y me parece un acierto comunicacionalmente hablando, convertir el informe no en una suerte de datos, sino, ya sabes, desde el primer informe lleva al beneficiario, a la beneficiaria, y miren, un ejemplo, un botón de muestra de lo que se logra con este programa es ella, ¿no? Es él. ¿Tú esperas un informe Eso allá en impacta. la explanada de la bandera, al aire libre, como Sí, todos los años? pero va a ser en otro espacio, creo que va a ser, eh, vamos, por donde está el Congreso del Estado, en la Fuente del Pescador, creo que donde está Sí. la Fuente del Pescador, bueno, ahí ya fue. Me parece que va a ser en otro espacio, pero va a ser en el Boulevard Bahía, con la bahía de fondo, eso es lo que nos han comentado. Me parece que este año va a destacar mucho el tema de seguridad, porque a pesar de situaciones tan críticas y trágicas como lo de los líderes sindicales, el más reciente Mario Machuca, Evaristo Gómez, el líder de la UNTRAC y otros más, asesinatos de alto impacto que por supuesto mueven el tapete político, en términos generales han presumido mucho la disminución importante en homicidios dolosos, creo que lo va a puntualizar, va a tratar de poner sobre la mesa los alcances en materia de seguridad. Todavía hay mucho por hacer, pero creo que lo va a poner bueno, allí, bajo el Y reflector. el programa de Domos también, Ah, indudablemente, bueno, ese también. es un hecho que lo anunció en el pasado y lo va a mantener. Pero lo más interesante va a ser el mensaje político, Ok. porque pues ya, o sea, estamos hablando de que ya es la carrera, ¿no? La carrera final por el posicionamiento de partido. Vamos a estar pendientes de ello. Muchísimas gracias. Carlos, Ajá. Es un placer siempre poder platicar el gusto es contigo mío. de estos temas. Y muchas gracias a todos ustedes. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Encaminados Ya que.